Hola a todos, en este video estaremos explicando Manuela Cardona, Luis Javier Bustamante, Miguel Ángel Merchán y Sebastián Patiño el proyecto final amplificador de audio de varias etapas. Los materiales a usar son dos diodos 1N4001, un TIP 41 y un TIP 42, un amplificador operacional LM358, una bocina de 8 ohms y 2 watts, una fuente DC y una AC, una resistencia de 320 ohms, dos resistencias de 820 ohms, un potenciómetro de 10 kilo ohms, cable UTP y osciloscopio. Para la etapa de amplificación de voltaje se utiliza este amplificador de voltaje en configuración de no inversor, el cual consta de un amplificador operacional, dos resistencias y pues su respectiva entrada y su respectiva salida. Para esta configuración se deben de seguir ciertas condiciones, las cuales son que el voltaje en el pin 1 y el voltaje en el pin 2 deben de ser iguales y la corriente 1 y la corriente 2 deben de ser iguales a 0. Ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esto? Mediante el método de nodos, en el cual observemos que en el amplificador operacional y según las condiciones anteriormente mencionadas, la corriente en el pin del negativo del operacional va a ser 0. Esto haciendo que la corriente 1 y la corriente 2 sean iguales, o viendo de otra manera, la corriente 1 y la corriente 2 van a ser en serie. La corriente 1 es el voltaje de entrada sobre la resistencia G. ¿Y por qué el voltaje de entrada? Porque recordemos, en la condición decía que el voltaje del positivo y el voltaje del negativo van a ser iguales. Y como el voltaje en este positivo está al voltaje de entrada, pues va a ser el voltaje de entrada. Esto va a ser igual a la corriente 2. Y la corriente 2 va a ser el voltaje de salida menos el voltaje de entrada sobre la resistencia que tenemos ahí, que es RF. Ahora, en el siguiente renglón pasamos a multiplicar RF y RG al otro lado. Distribuimos RG y lo pasamos al otro lado. Observemos que el voltaje de entrada queda negativo por menos RG por el voltaje de entrada. Eso lo pasamos al otro lado como positivo y le sacamos el valor absoluto. El lado derecho queda igual. Y posteriormente despejamos multiplicando RF más RG al otro lado, obteniendo el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y pues hacemos una distribución de RG a ambos lados. Entonces la ganancia de voltaje va a ser 1 más RF sobre RG. Ahora en el apartado de diseño tenemos que la ganancia máxima es el voltaje de entrada máximo, el voltaje de salida máximo sobre el voltaje de entrada máximo, el cual anteriormente ya teníamos esos valores y tenemos que es 36.5. Ahora, con los datos ya obtenidos y asumiendo que tenemos una resistencia RG de 330 ohms, obtenemos el valor de RF, el cual va a ser el potenciómetro o una resistencia variable, y nos da un valor de 11.715. Dicho valor, aproximándolo a un valor comercial, tenemos un potenciómetro de 10K, el cual, otra vez reemplazando los valores, vamos a obtener una ganancia máxima de 31.30. Ahora, ¿cuál amplificador operacional utilizamos? En este caso se utiliza el operacional LM358, el cual su voltaje de polarización y voltaje de energización va a ser como máximo 16, y pues observemos que más o menos 16, y observemos que a la hora de energizar en dicho circuito lo energizamos con 5.9. Y la corriente de salida va a ser entre 20 y 40 miliamperios, el cual, según la siguiente etapa, cumple dicha condición. Para la etapa de amplificación de corriente se diseña un circuito amplificador clase AB con diodos. Estos diodos con el objetivo de compensar las variaciones de temperatura que puedan existir en la tensión base emisor de los transistores. En este caso, la carga de relé del circuito es la bocina, la cual tiene 2 watts,
pero por seguridad se trabaja al 60% de estos 2 watts, que sería 1.2 watts. Con este 1.2 watts se realiza el cálculo del voltaje máximo que se tendrá a la salida, y con este voltaje a su vez se calcula la corriente máxima. Esta corriente de salida es igual a la corriente del emisor del transistor. Esta corriente hallada es igual a 547.5 miliamperios, la cual supera la corriente máxima que puede soportar el emisor de un transistor 2N3904. Por esta razón se decide hacer uso de los transistores TIP 41 y TIP 42, los cuales según su datasheet pueden soportar hasta 6 amperios. Al observar la parte derecha vemos que el voltaje colector-emisor en saturación es de 1.5 voltios para el caso del TIP 41 y TIP 42. Este dato es muy importante para realizar otros cálculos en nuestro diseño. Hallado el voltaje de salida máximo y el voltaje colector-emisor en saturación, se obtiene el voltaje VCC, el cual permitirá energizar el circuito. Siguiente a esto se calcula la corriente IQ, la cual depende de los diodos que se estén usando, en este caso los 1N4001. IQ es igual a 2 veces la corriente mínima del diodo. En este caso la corriente mínima, como se observa en la tabla de la parte derecha, es igual a 1 miliamperio. Esto quiere decir que el diodo requiere como mínimo 1 miliamperio para empezar a conducir corriente. Conocido este valor, se calculan las resistencias R1 y R2, las cuales serán del mismo valor y servirán de polarización en el circuito. En este caso se obtuvo un valor de 910 ohms, el cual de manera comercial se aproxima a 820 ohms. Por último, se realiza el cálculo de la potencia de la fuente y el transistor, donde se obtiene que para la fuente una potencia de 2.06 watts y para el transistor de 0.43 watts, lo cual no supera la potencia máxima de estos transistores, que es de 65 watts. En este esquema se puede observar el circuito final con sus 2 etapas de amplificación y las resistencias usadas. Ahora pasaremos a analizar cómo fue la implementación física del circuito y las pruebas que se realizaron, pero primero es necesario recordar los materiales que se utilizaron, como fueron los diodos, los TIP, el operacional, las resistencias del potenciómetro y cómo esos materiales fueron implementados en el circuito. Por eso ahora veremos cómo está el diagrama y cómo se distribuyó todo en la protoboard, en cada sección y cada etapa de amplificación hasta la carga final, que sería la bobina con la que estaremos reproduciendo. Ahora mi compañero Miguel les dará una breve explicación sobre cómo es el funcionamiento de este amplificador. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba directamente con el generador de señales para observar cómo es que funciona pues el amplificador, ¿no? Aquí vamos a subir la frecuencia y pues a mayor frecuencia va a sonar más agudo. Para comprobar que todo el tiempo nuestra señal estaba funcionando bien y se amplificaba de la manera adecuada, usábamos el osciloscopio para estar controlando qué tipo era a la entrada y a la salida. De esta manera podemos observar cómo la amplificación era efectiva y funcionaba adecuadamente. Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta era las figuras de Lissajous para identificar el plano de fase del circuito. De esta manera podíamos identificar la ganancia que tenía en el instante y la amplitud que podría tener la señal de salida respecto a su ganancia. Esto nos proporcionaba información directa del comportamiento del circuito de una manera rápida, por lo tanto era algo necesario tener en cuenta. Es importante tener este concepto previo para entender el funcionamiento que mi compañero Sebastián está a punto de explicar. Ahora aquí tenemos un potenciómetro con el cual vamos a variar la resistencia, que junto a esta de 330 vamos a obtener una ganancia mayor o menor dependiendo si variamos acá. Por ejemplo, podemos aumentar la resistencia con el potenciómetro y como vemos la ganancia va aumentando poco a poco. Si lo bajamos, la ganancia disminuye.
Las dos primeras pruebas consisten en comprobar la capacidad auditiva de los integrantes del grupo, manipulando parámetros como lo es la frecuencia o la amplitud de la señal. Por eso podemos observar que para la segunda prueba nos acercamos al parlante y manipulamos la señal hasta no percibirla, tanto en sus puntos mínimos como máximos. De esta manera logramos determinar el rango auditivo de cada uno de los integrantes del grupo. A continuación se presentarán unas pruebas donde se mostrará cómo el sonido deja de percibirse a partir de ciertos rangos de frecuencia en los dispositivos. Yo creo que ya calentó todo. Está saturando al máximo del potenciómetro. A la mitad está quedándose bien. Entonces, voy a ponerse bien. En la segunda prueba se realizó un análisis hasta donde se percibía bajando la amplitud de la señal. De esta manera percibíamos para cada persona cuando dejamos de escuchar los sonidos producidos al disminuir lo suficiente la amplitud. En el siguiente video se mostrará cómo al disminuir la amplitud de la señal de entrada bajará la intensidad del sonido a la salida, por lo tanto dejará de percibirse a partir de cierto punto. Además de eso, se observará el plano de fase para ver cómo bajar la amplitud de la señal de entrada afectará la figura de Lisa Jus. Previamente se había dicho que esta figura es afectada por dos cosas que sería la amplitud y la ganancia del circuito. En este caso observamos cómo la amplitud hace disminuir la figura de Lisa Jus, dándole una cierta disminución a su propia amplitud a la salida que se percibe en el parlante. En el siguiente caso se observará cómo la ganancia del circuito afecta a la figura de Lisa Jus, siendo este el segundo parámetro que afecta a las figuras. En este caso variaremos el potenciómetro para ver cómo la figura empieza a disminuir su tamaño y lo que indica su ganancia misma, hasta el punto de llegar a ser completamente horizontal, lo que indicaría una ganancia cero por haber manipulado la ganancia directa con la resistencia del circuito. Finalmente se realiza la tercera prueba, la cual consiste en reproducir una canción con ayuda de un jack para ver el proceso de amplificación del circuito con una canción propia. En este caso escogimos la canción Never Gonna Give You Up. En el video se observa cómo se intenta manipular la ganancia del circuito con el potenciómetro para tener un control del volumen de salida del circuito. En cuanto a la simulación, podemos ver las dos etapas del circuito y la carga. En la primera etapa, pues podemos ver el voltaje de entrada. Tenemos el amplificador LM358. Tenemos la resistencia de 330 que va a tierra. El RF que vendría siendo el potenciómetro de 10K. De ahí pasamos a la etapa de amplificación de corriente con los diodos 1N4001 a las dos resistencias de 820. El tip 41 y tip 42, cada uno con un beta de 116. Tenemos el BCC y el menos BCC. Y saliendo tenemos la carga representada con una resistencia de 8 ohmios. De la simulación vamos a ver las, vamos a ver los planos de corriente, de ganancia de corriente y de ganancia de voltaje. Como vemos, aquí tenemos el de ganancia de corriente. Tenemos primero en color negro la corriente de entrada y en color azul vemos una clara amplificación de la corriente de salida. En la simulación, esta corriente llega a un máximo de 470 miliamperios. También de la simulación podemos ver el gráfico de la ganancia de voltaje, el cual, como sabemos, la entrada es de 120 milivolts y la salida en la simulación nos da un máximo de 3.7 volts. Y a su derecha vemos el resultado en el osciloscopio. Podemos ver que
La gráfica amarilla, la entrada, igualmente de 120 milivolts. Y en este caso, la gráfica azul dio un máximo de 3.6 volts para el voltaje de salida ya amplificado. Como última gráfica podemos ver el Lisayus. A la izquierda vemos el simulado obtenido en Proteus y a la izquierda podemos ver el obtenido en la práctica. Como vemos, los dos son eh, prácticamente iguales. Por último, tenemos las ganancias que, como ya dijimos previamente, teniendo los voltajes y corrientes, podemos obtener el valor de cada una de las ganancias de voltaje y corriente teórica, simulada y también de la práctica. En la teórica podemos ver que el voltaje, obtuvimos una ganancia de voltaje de 31.30, que en la simulación tuvimos una ganancia de 31.6 y que en la práctica tuvimos una ganancia de 30. Esto para el voltaje. Y para la corriente obtuvimos teóricamente una ganancia de 116. En la simulación se obtuvo una ganancia de 102 y en la práctica obtuvimos una ganancia de 110. Podemos observar por último el porcentaje de error, que como vemos, algo a tomar en cuenta es que en el error de la ganancia de corriente respecto a la teórica y la simulación es mucho más alta que la obtenida en la práctica. Y esta fue la presentación de nuestro proyecto Análoga 2. Muchas gracias por su tiempo.